Sí. Ah, tomá. Ahí va, disculpen. Se me quedó sin batería la computadora. Ahí está. Bueno, les estaba diciendo eso. Llegamos a la expresión de la integral de x a la menos 13 sobre 2 era. Diferencial x. 5, sobre 5. Sobre 5, gracias. Esto ya lo podíamos integrar, ¿sí? De manera que, ¿qué nos queda? Es x a la menos 13 sobre 5 más 1, ¿sí? Sobre lo mismo. Ahí está, gracias. Okay. Y menos 8 quintos da eso. Menos 8 quintos. Me confundí, dije menos 7 antes. Esto da menos 8 quintos. Sobre 8 por 2. Claro. Exactamente. Perdón, por 5. Por menos 5. Sí, te entendí. Esto es menos 8 sobre 5 sobre menos 8 sobre 5. Es decir, que esto queda 5 sobre 8 menos por x a la menos 8 sobre 5. Que esto es lo mismo que escribir menos 5 octavos de 1 sobre la raíz quinta de x a la 8. Había dicho a la 7 antes porque me confundí. Bien. Entonces, a modo simplemente de repaso, la expresión que tenemos buscamos de minimizarla, ¿sí? De llevar a la mínima expresión para poder hacer una integración más fácil. Integral 2. Se me cerró todo. Paren que abro la carpeta. Documentos. Mate. Aplicada. Clases. Integrales. Mate integrales. Compartir pantalla. Mate integrales. Bien. El 2 es este. ¿Cómo lo encararía? Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Hay 2 términos. 2. Entonces, una de las cosas que podrían pensar es decir, bueno, voy a hacer la suma de las integrales. Primero, analizo el primer término. 10 sobre... El X involucra los dos términos. Perdóname, Mario, decime de vuelta. El diferencial X tendría que involucrar los dos términos. Claro, sí, tal cual. Paréntesis faltaría. Sí, faltaría paréntesis. Sí. Igual, sí, como... Faltaría paréntesis, sí. Esto era 10 sobre x a la 6, diferencial x, más la integral de 3 raíz de x. Esta expresión nuevamente la pueden pensar como hicimos antes. El 10 sale afuera de la integral porque es una constante y queda x a la menos 6 diferencial x. Esto ya se puede integrar. Más el 3 sale afuera de la integral porque es una constante y nos queda integrar x a la 1 medio diferencial x. Todo esto también ya se puede integrar. Entonces, esto sería 10 por x a las menos 5 sobre menos 5, es decir, que esto con esto se va, nos queda menos 2, más 3 por x a la 3 medios sobre 3 medios. Entonces, el resultado de la integral es menos 2x a la menos 5 más 2x a la 3 medios más una constante.
Antes no la puse, me olvidé de poner la constante en este ejercicio. Pero la idea es que siempre saben que cuando hay una integración, se le suma una constante. ¿Sí? Bien. Y ahora, a modo de repaso, el último, que este sí, voy a dejar que lo piensen ustedes. Algo muy similar al 1, con una misma base y distintos exponentes, tanto en el numerador como en el denominador. Voy a ver si... Voy a esperar que lo hagan todos, por favor, así planteamos la respuesta juntos y si hay alguno que dio algo distinto, vemos por qué. Acá también falta de paréntesis, Mario. Olvidé paréntesis. No, pero ahí está la raíz del divisor. Está la línea entera. Está bien, pero son Sí, dos sí, sí. términos. Sí, sí.
¿Alguien lo planteó, che? ¿Alguien ya lo tiene? A mí me dio tercios de x, raíz cuadrada de x cubo, más 6 séptimos de x, raíz sexta de x a la 7 más c. No sé si está bien. No. ¿No? A ver. 2, 2 tercios sí, de 2 de tercios. raíz cuadrada de x cubo. Raíz cuadrada de x cubo. ¿Y no hay Más. ningún número multiplicando ahí más? ¿No hay nada más multiplicando? No, a ver, déjame chequear una cosa nada más. Vos hiciste la ecuación, Hice, el integrando son dos términos. Vamos sí, por yo partes. x, el x en la raíz de x ya pasé a cada uno de los términos. Exactamente, son dos términos, bien. Entonces, Bueno, quedó x cuadrado por x a la menos un medio. sí. ¿Y eso cómo Más quedó? x a la 2 tercios por x a la menos un medio. Sí. Y eso me quedó x a la un medio más x a la un sexto. Ahí es donde creo que hay un error. Ahí me equivoqué. Por eso. Sí, chequealo ahí. ¿Hay otro que lo haya hecho y le haya dado otra cosa? Cuatro medios. 4 medios menos un medio. No, no lo digas, Mario. Deja que de Sí. última yo ahora lo resuelvo, pero la idea era esa. Ahí está, sí, me confundí ahí la sub. Sí, no pasa nada igual, está bien. Tenemos una cosa que tiene un número más otro número sobre un común denominador C. Entonces, esto es lo mismo que escribir A sobre C, diferencial X, más B sobre C, diferencial X. Entonces uno resuelve una integral y la otra integral. Por lo tanto, nos van a quedar dos términos más una constante. El primer término, acá lo tengo escrito, es 2x al cuadrado de la raíz de x sobre 5 más 6x a la sexta por raíz de x sobre 7. Bien. Si quieren, ya bien, teniendo el resultado, después lo podemos, después quiero decir, pueden fijarse. Ahí es igual que el ejercicio 1, pero se le suma un término más. Era la idea. Entonces, esperen que abro. Integrales. ¿Por qué no me aparece más? Compartir. Basta. Integrales. Bien. Ahora veamos lo siguiente. Nosotros estamos resolviendo simplemente funciones, una dada función, en un intervalo. Que en este caso, como no son definidas, es un intervalo, es la integral general de la función. Ahora, nosotros sabemos que esa f de x puede ser cualquier cosa. Hay un teorema, ¿sí?, que dice, si nosotros tenemos dos funciones,
tales que para todo el intervalo que pertenece a la intersección de ambas funciones, donde hay una función que es mayor que otra, el área que encierran las funciones es la diferencia entre una y otra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como ustedes ya saben, que la integral se define como el área bajo la curva de una función que estamos analizando. Vamos a dibujar los ejes ordenados. Y vamos a dibujar una función, por ejemplo, la función q, que tiene esta forma, supónganle, ustedes me entienden. Y ahora vamos a dibujar una parábola con un coeficiente a muy chico, de manera que esto va a ser así. No, me fui a la miércoles. Vamos a hacer una parábola que tenga un coeficiente así. ¿Sí? Entonces, uno dice, en estos intervalos de análisis, en este punto y en el 0, que es donde coinciden, vamos a analizar la integral de este conjunto de funciones. ¿Sí? En este intervalo, en el intervalo A, B, la función x cubo, la podría haber dibujado con dos colores distintos, disculpen. Ahí está. Vamos a hacer la función, esta es la función x al cuadrado, y esta es la función x cubo, un ax al cuadrado, porque un ax al cuadrado es la función esta g. Y la función verde, f, es del orden algo x cubo. Vamos a hacer otra letra, porque no es lo mismo. En este intervalo AB, la función f, ¿sí?, es mayor que la función g. ¿Qué quiere decir que es mayor? Que para cualquier valor de x que uno analice, va a obtener como resultado un valor y mayor que el otro. Entonces, si uno quiere analizar el resultado de una integral de este sistema, uno va a decir, hacer la integral de esto es lo mismo que integrar a f y restarle g. ¿Sí? A la función mayor uno le resta a la función menor. Que si uno lo grafica en dos funciones separadas, uno va a tener lo siguiente, va a tener, vamos a dibujar acá x cubo y vamos a dibujar acá esa función x cuadrado, 1 para x cubo en un determinado intervalo, la integral sería esta. Sería el resultado de todo el área bajo la curva esa. Y para la función x al cuadrado que estamos analizando, en un intervalo dado, la integral sería toda esta. Entonces, el resultado de decir, hago la combinación de estas dos en este gráfico, y voy a tener en verde el resultado de la integral x cubo, y en azul el resultado de la integral x al cuadrado. Entonces, como resultado final de la integral, uno lo que obtiene es esto, que es lo que sobra de haberle restado a x cubo, x cuadrado. Y este es el resultado de la integral. Entonces, acá en la guía, en la clase el otro día, yo les había empezado a contar ahí a Mario un poco esta idea. Entonces, si ustedes tienen una intersección de dos funciones, ¿sí?, acá pueden analizar justamente eso. Y dicen, che, ¿cuál es el área de este sistema? ¿Cuál es el área bajo la curva que encierra esta intersección de funciones? ¿Qué es lo que plantearían? ¿Cuál es la función mayor en el intervalo 0,1 entre f y g? F. Muy bien. F es mayor, muy bien. Y g es menor. En el intervalo 0,1. Después,
todos sabemos que x al cuadrado crece más rápido que x lineal. Eso ya lo sabemos. Pero en el intervalo 0,1 no. ¿Cómo es el resultado de esa integral? Es una integral definida. Bien. ¿Cuánto les da? ¿1 menos 1/3? No. ¿No? X al cuadrado sobre 2 menos X al cubo sobre 3. Bien. Entonces, en el intervalo 0,1, ¿cómo queda el resultado de este área? Vos, Carlos, lo dijiste bien el resultado de integrar a esas dos funciones. Y ahora queda analizar, o mejor dicho, reemplazar por los resultados de los extremos de la integral. Resolver por Barrow, digamos, que es lo que habíamos visto. Sí, 1/2 menos 1/3. Muy bien, muy bien. Esto que nosotros estamos haciendo acá es una regla de integración que la aplicamos siempre cuando yo les digo, che, vamos, el ejercicio que hicimos antes, en este caso. En el ejercicio 3 de los de repaso. Es lo mismo, salvo que la diferencia es que ahora ustedes tenían que interpretar como gráficamente cuál era una y cuál era la otra, pero uno lo que hace es decir, bueno, a una función le sumo o le resta otra dependiendo cuál es el objetivo del ejercicio. Pero siempre que tengamos dos funciones, vamos por ese lado. Entonces, habiendo hecho más o menos este repaso, ahora vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se encuentran con un tipo de función a integrar con un tipo de integrando, hay distintas formas de encarar esa solución de integrales. En el caso de funciones polinómicas, que es lo que nosotros estuvimos trabajando recién, ¿sí? O en el caso de, a ver, no solo polinómicas, sino funciones raíces, o mismo la función logaritmo, como la vimos la otra vez, la integral es bastante
sencilla porque sigue como una regla. Pero uno se puede encontrar con funciones de este estilo. Mirá, les digo, che, vamos